Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Volvemos con más La Fuente cuando son las 12. Justo cambió el reloj. Las 12:31. Seguimos acá en Radio Universidad de Chile, en Uchile TV, en el Instagram también de Uchile TV, donde no solamente pueden disfrutar de nuestras entrevistas, también pueden participar por esta hermosa publicación de Patricia Cerda Lucila. Lo pueden hacer a través del +569 29748640. Nos escriben un WhatsApp que quieren participar y van a estar participando por Lucila. Maravilloso. Oye, hoy nos acompaña en este espacio de entrevista la profesora de la Universidad de Chile, Paulina Vergara Saavedra, directora ejecutiva del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRIT de la Universidad de Chile. Muy buenos días, profesora, ¿cómo está? Hola. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, profesora. El documental Entre Aguas Desbordadas Mujeres reconstruye la memoria colectiva de la comunidad de Pudahuel rural tras las inundaciones de 2002, destacando el rol fundamental de las mujeres en la mitigación y reconstrucción. Esta fue una obra que ustedes realizaron, que se estrenó hace muy poquito. ¿Nos puede contar cómo nació la idea de hacer este documental? Es una idea transdisciplinar, ahora se habla mucho de investigación transdisciplinar y justamente tiene 2 etapas. Entonces nos reunimos a conversar con la Municipalidad de Pudahuel sobre la importancia de las lideresas locales y los saberes territoriales para poder enfrentar el contexto que tenemos hoy día, que es un contexto donde Chile siempre ha estado asentado en un territorio que tiene muchos riesgos geológicos y además hoy día enfrentamos el contexto del cambio climático. Entonces estas lideresas con su saber pudieron hacer frente a esa inundación 2002 y hoy día son parte de la prevención del riesgo de desastre comunal. Entonces nos pareció muy importante relevar esa historia y también la historia contemporánea, como hacer una especie de continuo de cómo se han rescatado esos saberes. Y además decía que tiene 2 etapas porque es un documental cuyas entrevistas construimos entre el equipo de la municipalidad que quería hacer el documental y hacer algo más artístico y el equipo de CITRIT que quería colaborar con eso, pero que además queremos hacer investigación porque hoy día muchos organismos internacionales destacan esto del liderazgo femenino y promueven el liderazgo femenino. Sin embargo, como CITRIT alertamos, dada nuestra experiencia, que no es solamente el liderazgo, que además son mujeres que están muy sobrecargadas en general. Entonces, además darle este rol como heroico, tipo superhéroe norteamericano, es complejo porque la verdad es que ellas siguen cumpliendo un rol en sus territorios. La mayoría de ellas, como decías tú, están en un territorio que es agrícola, a pesar de que están al lado de lugares industriales grandes. Mujeres que muchas veces además no tienen un trabajo remunerado en el día a día, que son dueñas de casa y que todos sabemos lo importante que es ese trabajo y ese rol y lo esforzado que es. Entonces que además tengan esta capacidad, esta resiliencia también de poder levantarse y sacar no solo a ella y su familia, sino que a toda una comunidad. Claro, y una de las cosas que queríamos mostrar justamente con el documental es este rol múltiple. Es decir, que tienen estos trabajos que no son remunerados, que ellas están presentes en su territorio, que cuidan, por ejemplo, a su familia, pero también sus plantas, sus animales, su producción de hortalizas, y que en ese momento también tuvieron miedo. O sea, como que eso también se invisibiliza, que por el hecho de liderar, casi que eres un héroe, insisto, con esta figura muy hollywoodense de heroísmo, pero en realidad son lideresas que tuvieron miedo, que en ese momento no supieron cómo enfrentarlo tan bien, que lo enfrentaron a pesar de ese miedo y que no dejan de ser víctimas y personas damnificadas aún con ese rol de liderazgo. Sí. Estamos viendo el tráiler entonces de este documental. Ya nos comentaba la profesora Paulina Vergara sobre esta situación. Para poner en contexto a quienes nos están escuchando y viendo también, ¿qué tan graves fueron las inundaciones de 2002, profesora? No se recuerda mucho, pero en la región metropolitana en 2002 hubo varios muertos. Hubo varios muertos e inundaciones tan graves que tuvieron que suspenderse las clases en toda la región y rescatarse. De hecho, el agua pasaba por sobre el puente Pío Nono en algunos sectores. En Pudahuel murió gente también. En la región en total
alrededor de Nuevo Muerto, Recoleta también se vio muy afectada, pero Pudahuel, como ven en las imágenes, fue una de las más afectadas porque Pudahuel en mapudungún significa donde se encuentran las aguas. Entonces ahí es donde se acumula más agua, pero también basura. Y hay que decirlo que a propósito de esta mirada, ¿no?, de multirriesgo que trata de mostrar el documental, no hay que olvidar que muchas veces la gente usa estos lugares que hoy día son casi los últimos rurales de Santiago y región metropolitana como basurales ilegales. Sí, pues. Entonces eso afecta, ahí estamos viendo justo cómo recogen la basura en la última inundación del año pasado. Claro. Pero pasa mucho en la periferia. Yo vivo en la comuna de Cerrillos y hay zonas también rurales en la comuna de Cerrillos, particularmente en donde se han instalado los campamentos, estos megacampamentos, donde todavía hay familias que viven de actividades que son rurales, que trabajan en la feria, que tienen sus caballos, que tienen como otra manera de vivir, no como santiaguino como uno, que anda en locomoción, en auto. Y de repente, claro, a uno le cuesta como compaginar eso con la vida de uno, con la vida diaria. Y también tiene que ver con seguridad alimentaria. Se habla súper poco de cómo estas personas aportan a nuestra alimentación cotidiana, que son los últimos lugares en región metropolitana donde hoy día sí se está haciendo pequeña agricultura que aporta mucho a las ferias. Entonces también quisimos relevar este rol por lo mismo, porque son mujeres que cuidan el medio ambiente, son mujeres que cuidan su territorio, además conocieron cómo fue este momento muy difícil y desastroso de la historia de la región metropolitana, y a partir de ese conocimiento que adquirieron, a partir también de ese conocimiento que ya tenían, que este conocimiento de zona rural, ¿no? Hoy día pueden aportar no solamente a cuidar el medio ambiente, a enseñarnos estrategias ante un desastre específico, sino en su rol también de aportar a la seguridad alimentaria y dar respuesta a un contexto que es muy complejo. Lo del cambio climático en zonas metropolitanas como la nuestra parecen alejados a veces, pero no. Sí. Perdón, disculpe. Profesora, estamos conversando con Paulina Vergara, directora ejecutiva del CITRID. Profesora, esto ocurrió el 2002, las inundaciones han seguido ocurriendo, pero se ha visto que han habido cambios en la región metropolitana. No muchos, no los suficientes, pero ha habido cambios en la región metropolitana y en otros lugares del país. ¿Qué tan importante es que se haga un documental como este, no solo para que la gente entienda la importancia de estar preparado ante los riesgos, sino que también para que las autoridades no estén respondiendo cuando la catástrofe ya ocurrió? Sí, totalmente. Una de las cosas que más hemos sostenido desde la creación de CITRID y de antes, porque hay que decir que CITRID también viene de distintos grupos de investigación previos de más de 15, 20 años. Lo cierto es que Chile tiene este componente de ver mucho solo la emergencia, ¿no? Sí. Y actuar ante emergencia y tener muy poca prevención. Nos interesaba muchísimo mostrar el caso de Pudahuel, porque justamente a partir de esta inundación 2002 la municipalidad también tiene un rol muy activo que mostramos en el documental, y de hecho la municipalidad toma el conocimiento científico, trabaja con CITRID desde hace varios años, tiene su propio equipo especializado en reducción de riesgo de desastre, de los mejores del país, diría yo, sin dudarlo, y además trabaja con estas lideresas. Entonces ha sido capaz de generar una especie de gobernanza territorial donde participa la población que sabe, que tiene, insisto, este conocimiento de cómo se producen los desastres ahí. Entonces ha podido prevenir también, como decías tú, este tema de los vertederos ilegales que están presentes en todas las zonas metropolitanas y del país, hay que decirlo igual. Y también este componente de hacer una planificación territorial donde puedan saber dónde están estos nudos críticos, que también es una particularidad que lamentablemente aún está bien ausente de la institucionalidad chilena, pero que es estratégica para poder enfrentar este tipo de contextos, porque insisto que no estamos hablando de una sola amenaza, estamos hablando de un contexto donde se anudan muchas cosas.
Profesora, estábamos hablando justamente de estas estrategias que se pueden realizar sobre la materia, pero también cómo hacer para que las comunidades se organicen en torno a estas temáticas, cómo pueden generar algunas alianzas, estrategias con las autoridades, cómo se puede fomentar esto. Bueno, hay varias formas. Yo diría también que podemos hablar de avances, porque en región metropolitana hay varias cosas interesantes. Desde el gobierno regional, por ejemplo, se promovieron alianzas de organizaciones de la sociedad civil para la prevención de incendios forestales. Altos de Cantillana me tocó conocer, que es por ahí, por Aculeo, donde las mismas personas se han ido organizando en distintas cosas. Uno que monitorea, por ejemplo, que no haya ningún foco de incendio, y tienen como unas guardias muy interesantes, Águila Blanca se llaman, y además ellos tienen una coordinación con los santuarios de la naturaleza que están por el sector. Entonces me parece muy interesante que las comunidades avancen en ver cuáles son los peligros de su territorio, puedan también organizarse, porque no a todo el mundo le interesa cumplir el papel de bombero, por ejemplo, pero igual es interesante y es importante que exista eso. Ahora también es importante monitorearlo, sobre todo en los sectores rurales, como el de estas mujeres del documental, saber qué es lo que en realidad no es peligroso, que no constituye necesariamente una amenaza tan presente, pero que sí puede transformarse en un riesgo. Nosotras en CITRIT, como directiva, somos puras mujeres además, hemos promovido harto, y a través de los conocimientos de otras mujeres que son pioneras en esto, como la profesora Sonia Pérez, como la profesora Carmen Paz Castro, hacer mapas de los territorios, aunque sean mapas co-construidos con las mismas personas, con fotos, con dibujos, dibujar el territorio simplemente. Sí. No es necesario estudiar riesgo de desastre, sobre todo para quienes viven en ese territorio hace mucho tiempo. De parte del Estado todavía hay muy poco, y ojalá se reproduzca estas iniciativas de Pudahuel de rescatar la memoria local. Creemos que es súper importante, porque así como me decían ustedes, pucha, yo no me acuerdo de las inundaciones 2002. Pasa mucho, y sobre todo en las metrópolis. En el mundo rural está más presente, porque están siempre más afectados por distintas cosas, incendios, terremotos, tsunamis. Están siempre más solos también, más desprotegidos. Quizás eso hace que, estoy elucubrando, eso puede hacer que ellos mismos se terminen haciendo responsables de cuidar su propio territorio. Bueno, sí. O sea, entre las vulnerabilidades que nos hacen, valga la redundancia, vulnerables ante desastre, la vulnerabilidad institucional es una de ellas, y es, yo diría, tal vez de las más importantes, porque ante la ausencia del Estado muy poco se puede hacer. O sea, es muy importante lo comunitario, pero si el Estado no apoya, es muy difícil poder hacer frente a estos contextos tan complejos. Nos escribe Eglia Lizana, nuestro WhatsApp, nos dice: recuerdo esas lluvias, tenía amigos viviendo por allá en ese momento, auditores que nos cuentan que se acuerdan. Yo particularmente de la del 2002 no me acuerdo, pero sí, por supuesto, la de los últimos años, que no sé si tenga algo que ver, pero tengo la sensación de que fueron un poco más impactantes después de tantos años de sequía, como que se nos olvidó que llueve de esa manera, y yo me acuerdo que todos comentábamos, está lloviendo como antes, como en los 80. ¿Cuánto nos ha afectado eso, el cambio climático, en de repente como olvidar que la naturaleza tiene memoria? Claro, porque depende también de las generaciones, y por eso queremos rescatar siempre el conocimiento intergeneracional, transgeneracional, porque a todos nos ha tocado momentos distintos, y el cambio climático ha hecho también que nos perdamos, ¿no? Para las generaciones más mayores está súper claro cuándo empezaba cada una de las estaciones según el territorio. Sí. Yo, por ejemplo, soy de Concepción. Yo sé que en diciembre sigue lloviendo, como que diciembre no es mi verano, es enero. Y que en febrero ya se acaba también. Entonces la gente, los veraneantes desaparecen en febrero. Pero esa temporalidad no está en Santiago, ¿no? Y también podemos ver por primera vez este año que es un signo preocupante, que tenemos incendios forestales en marzo y en abril. Sí. Que en ningún territorio ya se notaba el verano. También
esto de creer que la sequía es el único efecto del cambio climático también es preocupante, porque no, los incendios forestales, los aluviones en el norte, las inundaciones que sufrimos en O'Higgins, no sé si se acuerdan el año antepasado que tuvo Fueron cientos brutales, de damnificados, son también efectos del cambio climático, y por eso nos parece muy relevante que se empiece a levantar el tema de la gobernanza territorial del riesgo de desastres, es decir, cómo las institucionalidades locales y regionales empiezan ya a rescatar esa memoria, a poder generar saber local y tener estrategias más localizadas, porque son fenómenos mundiales, el cambio climático es mundial, pero los impactos son súper locales y son muy particulares. Sí. Y bueno, profesora, ya para cerrar esta entrevista, ¿dónde podemos ver el documental? Bueno, el documental está alojado en YouTube. La municipalidad iba compartiendo el link. Municipalidad de Pudahuel. Pudahuel, sí. El 29 de mayo vamos a hacer un segundo lanzamiento, ahora más como material docente, porque justamente en esto de ir promoviendo el saber territorial, lo vamos a hacer con el servicio de Barranca, de educación de Barranca, para explicarles también los 3 tiempos del documental, porque tiene un tiempo donde mostramos la emergencia, mostramos cómo se construyó también este saber más territorial con la Municipalidad de Pudahuel, y un tercer momento donde ellas reflexionan también sobre este contexto. Entonces nos parece también que se puede usar para distintas cosas. Como CITRID lo vamos a empezar a compartir en nuestra página web desde el 29 de mayo. ¿Y por qué esta temporalidad? Porque el 22 de mayo es la conmemoración del terremoto de 1960, pero también es el Día Nacional para la Educación de Riesgo de Desastre en Chile, que es un día legalmente establecido. Entonces nos parece muy importante volver a insistir con el documental para poder seguir insistiendo en que la memoria puede salvar vidas, porque también construye la esperanza en un contexto difícil. Sí. Y sobre todo ahora que ya se vienen las lluvias, que se vienen los cambios. Sí. Entonces, en el YouTube de la Municipalidad de Pudahuel pueden ver este documental Entre aguas desbordadas, mujeres que reconstruye la memoria colectiva de la comunidad de Pudahuel rural tras las inundaciones de 2002. Muchísimas gracias, Paulina Vergara, directora ejecutiva del CITRID.